El rey David envejeció, los años lo alcanzaron, aunque lo cubrían con muchas mantas. No lograba entrar en calor. Entonces alguien sugirió, podemos buscar una joven virgen para que esté junto a nuestro señor el rey y lo cuide. Ella se acostará a su lado y le dará calor. Buscaron por todo Israel a la joven más hermosa que pudieron encontrar. Hallaron a Abisag, una sunamita, y la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba del rey y permanecía a su lado, pero el rey no tuvo relaciones con ella. En aquel tiempo, Adonías, hijo de Hagit, se llenó de orgullo y decía, yo seré el sucesor del rey. Se consiguió carros, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Su padre nunca lo había reprendido ni corregido. Lo había criado con demasiada indulgencia. Además, era de muy buena apariencia y había nacido después de Absalón. Adonías habló con Joab, hijo de Zeruías, y con el sacerdote Abiatar, y ellos lo apoyaron. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David, no apoyaron a Adonías. Adonías ofreció una fiesta de coronación. Sacrificó ovejas, bueyes y novillos cebados junto a la roca de Soelet, cerca de la fuente de Enrogel. Invitó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los servidores influyentes del rey en Judá, pero no invitó al profeta Natán ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿sabes que Adonías, hijo de Hagit, se ha proclamado rey y que nuestro señor David no sabe nada de esto? Ahora déjame decirte cómo puedes salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve de inmediato al rey David y dile, mi señor el rey, ¿no me prometiste, en nombre del Eterno tu Dios, que tu hijo Salomón sería tu sucesor y se sentaría en tu trono? Entonces, ¿por qué Adonías ha sido proclamado rey? Mientras tú hablas con el rey, yo entraré después y confirmaré tus palabras. Betsabé fue de inmediato al dormitorio del rey. Él ya estaba muy anciano, y Abisag la sunamita lo atendía. Betsabé se postró en señal de respeto ante el rey, y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, mi señor, tú juraste a tu sierva, en nombre del Eterno tu Dios, tu hijo Salomón será mi sucesor y se sentará en mi trono. Pero ahora Adonías ha sido proclamado rey y mi señor el rey no lo sabe. Él ha ofrecido un gran banquete, sacrificando bueyes, novillos cebados y ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Todo Israel está pendiente de ti, mi señor el rey, esperando saber a quién designarás como sucesor en el trono después de ti. Si no haces nada, cuando mi señor el rey muera, mi hijo y yo seremos considerados traidores y condenados. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Avisaron al rey, el profeta Natán está aquí. Él entró y se postró rostro en tierra ante el rey. Natán dijo, mi señor el rey, ¿acaso has declarado que Adonías será tu sucesor y se sentará en tu trono? Porque eso es lo que está ocurriendo. Hoy he ofrecido un gran sacrificio de bueyes, novillos cebados y ovejas. Y invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Están comiendo y bebiendo y gritan, ¡viva el rey Adonías! Pero a mí, a Sadoc el sacerdote, a Benaía hijo de Joiada y a tu siervo Salomón no nos invitó. Ha hecho esto mi señor el rey sin informarnos, sin decirnos quién debía sentarse en el trono después de él. Entonces el rey David reaccionó de inmediato y ordenó, traigan aquí a Betsabé. Ella volvió a presentarse ante el rey. El rey juró solemnemente, vive el Eterno que me ha librado de todas mis angustias, que cumpliré hoy mismo lo que te prometí en nombre del Eterno el Dios de Israel. Tu hijo Salomón será mi sucesor y se sentará en mi trono. Betsabé se postró rostro en tierra, arrodillada ante el rey, dijo, viva para siempre mi señor el rey David. Luego el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Ellos acudieron a la presencia del rey. David les dio estas órdenes, tomen con ustedes a los servidores del palacio. Monten a mi hijo Salomón en la mula real y llévenlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Luego tocarán la trompeta y proclamarán, viva el rey Salomón. Después lo acompañarán de regreso y él se sentará en mi trono, porque he decidido que él reine sobre Israel y sobre Judá. Benaía hijo de Joiada respondió, amén, que así lo confirme el Eterno, el Dios de mi señor el rey, así como el Eterno ha estado con mi señor el rey, que esté también con Salomón, y que su reino sea aún mayor que el de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, la guardia personal del rey, los quereteos y los peleteos descendieron. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del santuario y ungió a Salomón. Sonaron las trompetas y todo el pueblo gritó, ¡viva! Para siempre el rey Salomón. El pueblo lo siguió tocando instrumentos y celebrando. Y el ruido era tan grande que la tierra parecía temblar. Adonías y todos sus invitados oyeron el alboroto cuando estaban terminando su banquete. Joab, al oír el sonido de la trompeta, preguntó, ¿qué significa este tumulto en la ciudad? Mientras aún hablaban, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, entra, tú eres un hombre valiente y seguramente traes buenas noticias. Pero Jonatán respondió, no
nuestro señor el rey David ha proclamado rey a Salomón. El rey lo envió acompañado por el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los quereteos y peleteos, lo montaron en la mula real. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron rey en Gijón. Y ahora suben celebrando, toda la ciudad está alborotada. Por eso oyes ese ruido. Además, Salomón ya está sentado en el trono real. Incluso los oficiales del rey fueron a felicitar a nuestro señor el rey David, diciendo que tu Dios haga el nombre de Salomón más grande que el tuyo y engrandezca aún más su reino y el rey. Desde su lecho bendijo a Dios diciendo, bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a un sucesor sentado en mi trono. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se llenaron de miedo y se dispersaron. Adonías, temiendo a Salomón, fue al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Avisaron a Salomón, Adonías por temor al rey Salomón se ha refugiado en el santuario y se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió, si demuestra ser un hombre digno, no caerá ni un solo cabello de su cabeza, pero si se descubre maldad en él, morirá. Entonces Salomón mandó traerlo. Lo bajaron del altar y Adonías vino y se inclinó ante el rey Salomón. Salomón le dijo, vete a tu casa, cerca del final de su vida. David dio estas instrucciones a Salomón, estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra. Sé fuerte y compórtate como un hombre, haz lo que el Eterno te ordene, anda por el camino que él te muestre, cumple fielmente sus mandamientos, toma en serio sus enseñanzas, sus estatutos y sus decretos, conforme a lo que fue revelado a Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. El Eterno confirmará la promesa que me hizo, diciendo, si tus descendientes son prudentes y absolutamente leales a mí, siempre habrá un sucesor tuyo en el trono de Israel. No olvides lo que Joab, hijo de Sarvia, hizo a los dos jefes del ejército de Israel, Abner hijo de Ner y Amasa hijo de Jeter. Los asesinó a sangre fría en tiempo de paz como si estuviera en guerra y desde entonces quedó manchado con esa sangre. Haz con él lo que consideres mejor. Pero de ninguna manera lo dejes escapar. Tiene que pagar por lo que hizo. En cambio, muestra bondad a los hijos de Barzila y de Galaad. Recíbelos con generosidad. Pues así me trataron ellos cuando huía de tu hermano Absalón. También deberás ocuparte del caso de Simei, hijo de Gera, el benjamita de Baurín, que me maldijo cruelmente cuando iba camino a Mahanaim. Cuando regresé y me recibió junto al Jordán, le juré en nombre del Eterno que no lo mataría, pero tú no debes tratarlo como si nada hubiera pasado. Eres sabio y sabrás cómo actuar para que pague por lo que hizo antes de morir. Después de esto, David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó el trono de su padre David y su reino quedó firmemente establecido. Adonías, hijo de Agit, fue a hablar con Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en paz? Él respondió, sí, vengo en paz. ¿Puedo decirte algo? Ella dijo, habla. Él dijo, tú sabes que el reino estaba en mis manos y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero todo cambió y el reino pasó a manos de mi hermano. Porque así lo quiso el Eterno. Ahora tengo una sola petición, por favor, no me la niegues. Ella respondió, dime, ¿qué deseas? Él dijo, pide al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Él no te negará esa petición. Betsabé respondió, está bien, hablaré con el rey por ti. Betsabé fue a hablar con el rey Salomón acerca de la petición de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella con respeto y luego volvió a sentarse en su trono. Mandó poner un trono para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé dijo, tengo un pequeño favor que pedirte. Por favor, no me lo niegues. El rey respondió, habla. Madre, claro que no te negaré nada. Ella dijo, da a Abisag la sunamita por esposa a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿Por qué no pides también el reino? Él es mi hermano mayor y cuenta con el sacerdote Abiatar y con Joab hijo de Sarvia como aliados. Entonces el rey Salomón juró por el Eterno, que Dios me castigue severamente si Adonías no paga esta ofensa con su propia vida. Juro por el Eterno, que me estableció en el trono de mi padre David y me dio el reino como prometió, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón dio órdenes a Benaía hijo de Joiada, y él ejecutó a Adonías. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus tierras, mereces morir, pero no te mataré ahora. Porque llevaste el arca del Señor Eterno en los días de mi padre David y compartiste con él todas sus aflicciones. Así Salomón destituyó a Abiatar del sacerdocio del Eterno, cumpliendo la palabra que el Eterno había dicho en Silo acerca de la familia de Elí. Cuando Joab se enteró de esto, pues había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón, huyó al santuario del Eterno y se agarró de uno de los cuernos del altar. Informaron al rey Salomón que Joab estaba refugiado allí, aferrado al altar. Entonces el rey envió a Benaía hijo de Joiada con la orden de matarlo. Benaía entró al santuario del Eterno y le dijo a Joab, sal de ahí por orden del rey. Él respondió, no saldré, prefiero morir aquí. Benaía volvió y le contó al rey lo sucedido.
El rey dijo, haz como él dice, mátalo y entiérralo. Así yo y la casa de mi padre quedaremos libres de la culpa por la sangre inocente que Joab derramó. Él asesinó a 2 hombres más justos y mejores que él, sin que mi padre lo supiera, a Abner hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. La culpa de esos crímenes recaerá sobre Joab y sus descendientes, pero que la paz del Eterno esté sobre David, sus descendientes, su casa y su reino para siempre. Benaía hijo de Joiada ejecutó a Joab y fue sepultado en el sepulcro de su familia. En el campo, el rey nombró a Benaía comandante del ejército en lugar de Joab y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo, constrúyete una casa en Jerusalén y vive allí, no salgas de la ciudad. El día que cruces el torrente Cedrón, sabrás con certeza que morirás. Simei respondió, está bien, tu siervo hará exactamente lo que mi señor el rey ha ordenado. Y Simei vivió en Jerusalén, pero al cabo de 3 años, 2 esclavos de Simei huyeron a Get, a casa de Aquis hijo de Maacá, rey de Get. Le avisaron a Simei, tus esclavos están en Get. Entonces Simei ensilló su asno y fue a Get en busca de sus esclavos. Los encontró y los trajo de vuelta. Salomón fue informado, Simei salió de Jerusalén. Fue a Get y ya regresó. El rey mandó llamar a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar en nombre del Eterno y no te advertí claramente que no salieras de Jerusalén? ¿No te dije que el día que salieras firmarías tu sentencia de muerte? Y tú aceptaste, diciendo, está bien, haré lo que el rey ordene. ¿Por qué entonces no cumpliste el juramento hecho en nombre del Eterno ni obedeciste mi orden? Luego el rey añadió, en tu corazón sabes todo el mal que hiciste a mi padre David. Ahora el Eterno hará recaer sobre ti ese mal, pero el rey Salomón será bendecido. Y el trono de David será afirmado para siempre bajo la protección del Eterno. Dicho esto, el rey ordenó a Benaía que ejecutara la sentencia, y Simei fue muerto. Así el reino quedó firmemente establecido bajo el gobierno de Salomón. Salomón hizo una alianza con el faraón y se casó con la hija del rey de Egipto. La llevó a la ciudad de David mientras se concluía la construcción del palacio real, del templo del Eterno y del muro de Jerusalén. Mientras tanto, el pueblo ofrecía culto en santuarios locales porque hasta entonces no se había construido un templo dedicado al nombre del Eterno. Salomón amaba al Eterno y perseveraba en vivir conforme a las instrucciones de su padre David. Aunque ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios locales, el rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios, pues era el santuario local más importante. Allí ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Aquella noche, en Gabaón, el Eterno se apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué deseas? Pide lo que quieras. Salomón respondió, has sido muy bondadoso con mi padre David, y él se mantuvo fiel a ti, sus relaciones fueron rectas y justas. Ahora continúas demostrando ese inmenso amor al darle un sucesor que hoy se sienta en su trono. Aquí estoy, oh Eterno, mi Dios, hiciste reinar a tu siervo en lugar de mi padre David. Soy muy joven y todavía no tengo la experiencia necesaria para esta tarea. Sin embargo, estoy aquí, en medio del pueblo que escogiste, un pueblo fuerte y muy numeroso. Por eso, mi pedido es este, dame un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y para discernir claramente entre el bien y el mal. ¿Quién podría, por sí solo, gobernar a un pueblo tan grande? Al Señor Dios le agradó la petición de Salomón y le dijo, ya que no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para gobernar con justicia, te concederé lo que pediste. Te daré un corazón sabio y maduro. Nunca hubo antes de ti nadie como tú, ni habrá después. Además, como un regalo adicional, te daré riquezas y fama, cosas que no pediste. Ningún rey de la tierra se igualará a ti, y si sigues mis caminos y obedeces mis enseñanzas, como lo hizo tu padre David, también te concederé una larga vida. Salomón despertó y pensó, ha sido un sueño. Regresó a Jerusalén, se presentó delante del arca de la alianza del Señor y adoró, ofreciendo holocaustos y sacrificios de comunión. Después, ofreció un banquete a todos sus servidores. Cierto día, 2 prostitutas se presentaron ante el rey. Una de ellas dijo, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras estábamos juntas, yo di a luz un hijo. 3 días después, ella también dio a luz un hijo. No había nadie más en la casa. Durante la noche, el hijo de esta mujer murió porque ella, mientras dormía, se acostó sobre él. Entonces se levantó en medio de la noche, tomó a mi hijo y lo puso junto a ella y colocó al hijo muerto a mi lado. Cuando me desperté de madrugada para amamantar a mi hijo, allí estaba el bebé muerto, pero cuando amaneció me di cuenta de que no era mi hijo. La otra mujer interrumpió, no es verdad, el hijo vivo es mío y el muerto es el tuyo. La primera protestó, de ninguna manera. Tu hijo es el muerto y el mío es el que está vivo. Y comenzaron a discutir delante del rey. Entonces el rey dijo, una afirma que el hijo vivo es suyo y el muerto es de la otra afirma lo contrario. Después de reflexionar un momento, el rey ordenó, tráiganme una espada, y le llevaron la espada. Entonces ordenó, partan al niño vivo en 2 y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. La verdadera madre del niño, conmovida por su hijo, dijo, no, mi señor.
Entréguele a ella el niño, pero no lo maten. En cambio, la otra dijo, si no es mío, tampoco será tuyo, córtenlo. Entonces el rey dictó su sentencia, den el niño vivo a la primera mujer y no lo maten. Ella es la verdadera madre. La noticia de la sabiduría del rey se difundió por todo Israel. Todos quedaron admirados de su capacidad para juzgar, reconociendo que la sabiduría que había en él provenía del Eterno. El rey Salomón comenzó bien su reinado sobre Israel. Estos eran los principales funcionarios de su gobierno: el sacerdote, Azarías, hijo de Sadoc; secretarios, Elioref y Ahías, hijos de Sisá; cronista, Josafat, hijo de Ahilud; comandante del ejército, Benaías, hijo de Joiada; sacerdotes, Sadoc y Abiatar; supervisor de los administradores regionales, Azarías, hijo de Natán; sacerdote y consejero del rey, Zabud, hijo de Natán; administrador del palacio, Aizar; supervisor de los trabajos forzados, Adonirán, hijo de Abda. Salomón tenía 12 administradores regionales distribuidos por todo Israel. Ellos proveían alimentos para el rey y su administración. Cada uno era responsable de abastecer durante un mes del año. Estos eran sus nombres: Ben-G en la región montañosa de Efraín, Ben-Deker en Macás, Saalbim, Bet-Semes y Elón Bet-Lanán, Ben-Neset en Arubot, Socó y toda la región de Efer, Ben-Abinadab en Afot-Dor. Él estaba casado con Tafat, hija de Salomón; Baaná, hijo de Ahilud, en Tanak y Megiddo, y en toda Bet-Sean, cerca de Zaretán, debajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meolá, más allá del territorio de Jocmeán; Ben-Heber en Ramot de Galaad y en las aldeas de Jair, hijo de Manasés, en Galaad y en la región de Argob, en Basán, con sus 60 ciudades fortificadas con puertas reforzadas con trancas de bronce; Ainadab, hijo de Idó, en Maanaim; Aimaas, en Neftalí. Él se casó con Basemat, hija de Salomón; Baaná, hijo de Usa, en Aser y en Bealot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Ag, rey de Basán. Él administraba solo todo el distrito. La prosperidad de Salomón. La población de Judá e Israel había crecido enormemente. Era tan numerosa como la arena de la playa. Todas sus necesidades estaban cubiertas. El pueblo comía, bebía y vivía contento. Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates al este hasta el territorio de los filisteos al oeste, y hasta la frontera de Egipto. Todos esos reinos pagaban tributo y estuvieron bajo el dominio de Salomón durante toda su vida. El abastecimiento diario del palacio de Salomón consistía en 30 toneles de harina de la mejor calidad, 60 toneles de harina común, 10 novillos engordados, 20 bueyes de pastoreo, 100 ovejas, además de venados, gacelas, corzos y gran cantidad de aves domésticas. Salomón dominaba sobre todos los reinos y reyes al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Todo el territorio estaba en paz. Durante la vida de Salomón, todos los habitantes de Israel y Judá, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur, vivían seguros y con salud. Todos estaban satisfechos con lo que poseían. Salomón tenía 40,000 establos para los caballos que tiraban de los carros de guerra y 12,000 jinetes. Los administradores regionales, según el mes que les correspondía, entregaban los suministros destinados al rey Salomón y a todos los que eran sostenidos por el palacio. Nunca faltaba nada. También llevaban al lugar indicado la ración de cebada y forraje para los caballos. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría, profundo conocimiento e inteligencia sin medida. No había nada que escapara a su entendimiento. Su sabiduría superaba ampliamente la de los sabios de Oriente y sobrepasaba el saber de Egipto. Era más sabio que cualquier otra persona, más que Etán el Esraíta, más que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Maor. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y sus cánticos llegaron a ser 1,005. Tenía conocimiento sobre todas las plantas, desde los grandes cedros que crecen en el Líbano hasta el hisopo que brota en las grietas del muro. Entendía también acerca de los animales, las aves, los reptiles y los peces. Personas de todas las naciones venían a escucharlo, en su mayoría enviados por reyes que habían oído hablar de su reputación y sabiduría. Hiram, rey de Tiro, cuando supo que Salomón había sido coronado rey en lugar de David, envió embajadores a Israel. Este rey siempre había tenido una buena relación con David. Salomón le mandó decir: tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo en honor al Eterno porque tuvo que luchar constantemente y en todas partes hasta que el Eterno puso a todos sus enemigos bajo su dominio. Ahora, el Eterno ha concedido paz a todo el territorio. No tenemos enemigos ni enfrentamos hostilidades. Creo que ha llegado el momento adecuado para construir un templo en honor a mi Dios conforme a la promesa que el Eterno hizo a mi padre. Tu hijo que te sucederá en el trono construirá una casa en mi honor. Por eso necesito tu ayuda. Te pido que autorices el corte de cedros en el bosque del Líbano. Mis leñadores trabajarán en conjunto con los tuyos, y pagaré a tus trabajadores el salario que se acuerde.
Tú sabes que, entre mi pueblo, no hay nadie que sepa cortar madera como los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se alegró mucho y exclamó: Bendito sea el Eterno, que dio a David un hijo tan sabio para gobernar a ese gran pueblo. Y mandó decir a Salomón: He recibido tu pedido de cedros y cipreses, tendrás todo lo que desees. Mis leñadores llevarán la madera desde el bosque del Líbano hasta el mar. Y yo haré que flote hasta el lugar que tú indiques. Allí será desatada para que puedas transportarla. Solo te pido que te encargues de la alimentación de mis trabajadores. Así fue como Hiram proporcionó toda la madera de cedro y de ciprés que Salomón deseaba. A cambio, Salomón dio a Hiram 20,000 toneles de trigo y 20,000 toneles de aceite de oliva puro. Esa misma cantidad se enviaba cada año. El Eterno dio sabiduría a Salomón, tal como había prometido. Hubo paz entre Hiram y Salomón, confirmada mediante un tratado. El rey Salomón reclutó a 30,000 hombres de todas las regiones de Israel. Los organizó en turnos de 10,000 por mes para trabajar en el bosque del Líbano. Trabajaban un mes y descansaban 2. Adonirán estaba al frente de los trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros no especializados y otros 80,000 canteros en las montañas. Además, contaba con 3,300 capataces para supervisar la obra y a los trabajadores, siguiendo las órdenes del rey. Transportaban enormes bloques de piedra que servirían como cimientos del templo. Los constructores de Salomón y de Hiram, junto con los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y las piedras para la construcción del templo. 480 años después de la salida de los israelitas de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, el segundo mes, Salomón comenzó a construir el templo del Eterno. El templo que el rey Salomón edificó para el Eterno tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13 metros y medio de alto. Había un pórtico a lo largo de los 9 metros de ancho del templo, que se extendía 4 metros y medio hacia afuera. El templo tenía ventanas con celosías estrechas, junto a la pared exterior. El rey construyó una estructura de apoyo con varias salas pequeñas. El piso inferior tenía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el del medio 2 metros con 70 centímetros. Y el tercero 3 metros con 15 centímetros. Hizo salientes en la pared exterior del templo para apoyar las vigas. Los bloques de piedra para la construcción del templo fueron labrados completamente en la cantera. Por eso, en el lugar de la obra no se oía el ruido de martillo, cincel ni ninguna otra herramienta de hierro. La entrada del piso inferior estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al segundo piso y luego al tercero. Así se edificó y se concluyó la construcción. Salomón hizo un techo con estructura de madera y tablas de cedro. La estructura, a lo largo de las paredes exteriores, estaba unida al templo con vigas de cedro, y las salas laterales tenían 2 metros con 25 centímetros de altura. La palabra del Eterno vino a Salomón: en cuanto al templo que has construido, es importante que vivas conforme a lo que yo he determinado y obedezcas todo lo que te diga siguiendo mis instrucciones, con atención y obediencia, para que yo cumpla en ti la promesa que hice a tu padre David. Yo mismo habitaré entre los israelitas, no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón edificó y terminó el templo. Hizo el acabado interior desde el suelo hasta el techo con tablas de cedro. El piso fue hecho con tablas de ciprés. Separó 9 metros en la parte posterior del templo para hacer el santuario interior, el lugar santísimo. Lo revistió con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. Como piso utilizó tablas de ciprés. Delante de él, el santuario principal medía 18 metros. Todo el interior del templo estaba revestido de cedro tallado con diseños de frutos y flores. No se veía ninguna piedra. Todo estaba recubierto de madera. El santuario interior del templo era el lugar de la arca del pacto del Eterno. Este santuario interior tenía 9 metros de alto, 9 de ancho y 9 de largo. Todo fue revestido de oro puro. El altar de cedro también recibió un revestimiento de oro puro. Todo el interior del templo fue recubierto de oro. Había cadenas de oro colgadas delante del santuario interior, en las paredes, en el techo, en el suelo y en el altar. En resumen, oro por todas partes. También hizo 2 querubines de madera de olivo, de 4 metros y medio de altura. Ambos tenían el mismo tamaño y las mismas medidas. Las alas extendidas medían 2 metros con 25 centímetros cada una, de punta a punta. Las alas alcanzaban 4 metros y medio. Colocó los querubines en el santuario interior. Las alas extendidas de ambos se extendían por toda la anchura de la sala. La punta del ala de un querubín tocaba la pared de un lado y la punta del ala del otro querubín tocaba la pared del otro lado, en el centro. Las alas se tocaban entre sí. Los querubines también fueron revestidos de oro. Además, talló figuras de querubines, palmeras y botones de flores en todas las paredes del santuario principal y del santuario interior. El suelo, tanto en el interior como en el exterior, también fue revestido de oro. Hizo puertas de madera de olivo para la entrada del santuario interior. Los marcos tenían 5 lados. Las puertas estaban talladas con querubines, palmeras y flores, y recubiertas de oro.
De la misma manera, construyó la entrada del santuario principal con marcos de madera de olivo, pero estos tenían 4 lados. Las puertas eran de ciprés con 2 hojas y cada hoja se abría por separado. También estaban talladas con querubines, palmeras y flores, y recubiertas de oro batido. Construyó el atrio interior con 3 capas de piedras labradas y una última capa de tablas de cedro. El cimiento del templo del Eterno fue colocado en el 4º año. En el mes de Siv, la construcción fue terminada en todos sus detalles, conforme a todo lo planeado, en el año 11, en el mes de Bul, el 8º mes. Salomón tardó 7 años en construir el templo. Salomón tardó más de 13 años en terminar la construcción de su palacio. Construyó el palacio del bosque del Líbano, que medía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Tenía 4 filas de columnas de cedro que sostenían 45 vigas de cedro, 15 en cada fila. Por encima, todo estaba cubierto de cedro. A ambos lados había ventanas dispuestas en grupos de 3. Las puertas eran rectangulares y estaban colocadas de manera simétrica. También construyó un patio con columnas que medía 22 metros y medio de largo y 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro patio cubierto y el techo se extendía más allá de las columnas. Hizo además un salón para audiencias, llamado Salón de la Justicia, donde juzgaba los asuntos del pueblo. Todo el salón estaba revestido de cedro. Construyó su palacio particular detrás del Salón de la Justicia. De forma muy similar, Salomón también edificó otro palacio semejante para la hija del faraón con quien se había casado. No escatimó nada en la construcción. Todas las piedras utilizadas, tanto por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta el techo, eran de primera calidad, cortadas, labradas y pulidas con precisión. Las piedras de los cimientos eran enormes, de entre 3 metros y 60 centímetros y 4 metros y medio. Eran de excelente calidad. Encima se colocaron las mejores piedras, cortadas a medida, junto con vigas de cedro. El gran patio estaba rodeado por un muro de 3 capas de piedra y una de vigas de cedro. Igual que el patio interior del templo del Eterno, el rey Salomón mandó traer a Hiram de Tiro. La madre de Hiram era una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro, un artesano en bronce. Hiram era un artesano muy hábil y podía hacer cualquier trabajo en bronce. Vino para ayudar a Salomón y realizó toda la obra de bronce. En primer lugar, fundió 2 columnas de bronce. Cada una medía 8 metros y 10 centímetros de altura y 5 metros y 40 centímetros de circunferencia. También fundió 2 capiteles de bronce para la parte superior de las columnas. Cada uno medía 2 metros y 25 centímetros de alto y tenía forma de lirio. Cada capitel estaba adornado con 7 cadenas entrelazadas y 2 hileras de 200 granadas que cubrían la parte superior de las columnas. Levantó las columnas en el pórtico. A la entrada del templo, a la columna del lado sur la llamó seguridad y a la del lado norte, estabilidad. Los capiteles en lo alto de las columnas tenían forma de lirios. Después de terminar las columnas, Hiram comenzó a hacer un enorme tanque redondo de metal fundido. Medía 4 metros y medio de diámetro, 2 metros y 25 centímetros de alto y 13 metros y medio de circunferencia. Debajo del borde había 2 hileras de adornos en forma de frutos, colocados cada 5 centímetros, fundidos en una sola pieza con el tanque. El tanque descansaba sobre 12 bueyes, 3 orientados al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Las cabezas de los bueyes miraban hacia afuera, y el tanque se apoyaba sobre sus lomos. El grosor del tanque era de 4 dedos, y su borde estaba trabajado como el de una copa o como un lirio. Tenía capacidad para 40.000 litros. Hiram también hizo 10 soportes de bronce. Cada uno medía 1 metro y 80 centímetros de largo y de ancho, y 1 metro y 35 centímetros de alto. En los costados había paneles sujetos al marco con figuras grabadas de leones, bueyes y querubines. En el marco, por debajo y por encima de los leones y los bueyes, había adornos de metal en forma de guirnaldas. Cada soporte estaba montado sobre 4 ruedas con 2 ejes de bronce. Los marcos estaban fundidos con adornos artísticos. Cada soporte tenía una abertura circular de 45 centímetros de profundidad sobre una base cuadrada de 70 centímetros. El soporte en sí era cuadrado. Los ejes estaban fijados debajo del soporte y las ruedas a los ejes. Las ruedas medían 70 centímetros de diámetro y eran como las de un carro. Todo era de bronce fundido, los ejes, las ruedas, los radios y los cubos. En cada esquina del soporte había una agarradera fundida en una sola pieza con el soporte. En la parte superior del soporte había un borde circular de 22 centímetros de alto. Los marcos y las agarraderas estaban fundidos con el soporte. Toda la superficie estaba grabada con querubines, leones y palmeras, rodeados por reliefs en forma de guirnaldas. Todos los soportes eran idénticos y fundidos en el mismo molde. También hizo 10 pilas de bronce, una para cada soporte, con capacidad para 800 litros y 1 metro y 80 centímetros de diámetro. Colocó 5 soportes en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tanque fue colocado en la esquina sureste del templo.
Hiram terminó todos los utensilios, baldes, palas y recipientes. Así completó Hiram toda la obra del templo del Eterno encargada por el rey Salomón, las 2 columnas, los 2 capiteles sobre las columnas, los 2 conjuntos de cadenas para adornar los capiteles, las 400 granadas para las cadenas en 2 hileras, los 10 soportes con sus pilas, el gran tanque, los 12 bueyes debajo del tanque, y todos los baldes, palas y recipientes. Todos los utensilios que Hiram hizo para el templo del Eterno por orden del rey Salomón eran de bronce pulido. Los fundió en moldes de barro en la llanura del Jordán. Entre Sucot y Zaretán, nunca se pesaron estos utensilios, eran muchísimos, nadie sabe cuánto bronce se utilizó. Salomón también mandó hacer toda la mobiliaria y los demás accesorios internos del templo del Eterno, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la cual se colocaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro 5 a la derecha y 5 a la izquierda frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, los recipientes, los despabiladores, las copas para la aspersión, las tazas y los incensarios de oro puro, y las bisagras de las puertas del santuario interior, el lugar santísimo, así como las bisagras de las puertas del santuario principal. Así quedó concluida toda la obra que el rey Salomón realizó en el templo del Eterno. Luego llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y todo fue colocado en el tesoro del templo del Eterno. Para celebrar la finalización de las obras, el rey Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los jefes de las tribus y de los clanes patriarcales para traer el arca del pacto del Eterno, desde Sión, la ciudad de David. Todo Israel se reunió ante el rey Salomón en el mes de Tanín, el 7º mes, para la gran fiesta de otoño. Con todos los líderes de Israel presentes, los sacerdotes llevaron el arca del Eterno junto con la tienda del encuentro y sus utensilios consagrados. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel estaban delante del arca, adorando y sacrificando muchas ovejas y bueyes. Eran tantos los animales que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Eterno al lugar designado en el santuario interior, el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Las alas abiertas de los querubines se extendían sobre el arca y sus varas. Las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde la entrada del santuario interior. Desde más lejos no era posible verlas. Permanecen allí hasta hoy. Dentro del arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había guardado en Horeb, donde el Eterno hizo un pacto con Israel después de sacar a su pueblo de Egipto, cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo. Una nube llenó el templo del Eterno. Los sacerdotes no pudieron cumplir sus funciones a causa de la nube, porque la gloria del Eterno llenó el templo. Entonces Salomón oró, el Eterno dijo que habitaría en una nube oscura donde nadie podría verlo. Oh Dios, he construido este majestuoso templo como señal permanente de tu presencia invisible. Luego el rey se volvió hacia la comunidad y bendijo al pueblo. Bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David y ahora ha cumplido lo que prometió, diciendo, desde que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad entre las tribus de Israel para edificar un templo donde estableciera mi nombre, pero escogí a David para gobernar a mi pueblo Israel. Mi padre David quiso construir un templo para honrar el nombre del Eterno, el Dios de Israel, pero el Eterno dijo, es bueno que desees construir un templo para honrarme, pero no serás tú quien lo haga, sino tu hijo, que lo construirá para la honra de mi nombre. El Eterno ha cumplido lo que prometió. Yo he sucedido a mi padre David en el gobierno de Israel, como el Eterno prometió. He construido un templo para honrar al Eterno, el Dios de Israel, y he destinado un lugar para el arca que contiene los términos del pacto que el Eterno hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ante toda la comunidad de Israel, Salomón se puso de pie delante del arca, levantó las manos al cielo y oró, oh Eterno Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Que guardes fielmente el pacto y muestres un amor inquebrantable a quienes viven en sincera obediencia a tus caminos. Tú cumpliste la promesa hecha a mi padre David. Hiciste exactamente lo que prometiste, y hoy lo vemos con nuestros propios ojos. Oh Eterno Dios de Israel, sigue guardando las promesas hechas a mi padre David cuando dijiste, siempre tendrás un descendiente que represente mi gobierno en el trono de Israel con tal de que tus descendientes me sean fieles como tú lo has sido. Oh Dios de Israel, que así sea, confirma y cumple estas promesas. ¿Es posible que Dios habite entre nosotros? Ni siquiera el universo puede contenerte, mucho menos el templo que he construido. Aún así, te ruego que atiendas mi oración de intercesión y súplica, oh Eterno Dios mío, escucha la oración insistente que hago delante de ti. Mira este templo día y noche, el lugar del cual dijiste, aquí será honrado mi nombre. Escucha la oración que hago aquí, escucha desde tu morada en el cielo y perdona el pecado, cuando alguien ofenda a su prójimo y decida corregir el error presentándose ante tu altar en este templo y orar a ti. Escucha desde el cielo y actúa con justicia. Juzga a tus siervos,
haciendo que el culpable pague por su falta y librando al inocente de toda acusación. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti y vuelva a buscarte en este templo, reconociendo tu señorío con una súplica ferviente, escucha desde tu morada en él cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel y tráelo de vuelta a la tierra que diste a sus antepasados. Cuando el cielo retenga la lluvia porque tu pueblo haya pecado contra ti y ellos vengan aquí a orar, reconociendo tu señorío y abandonando sus pecados a causa del castigo recibido, escucha desde tu morada en el cielo y perdona el pecado de tus siervos de tu pueblo Israel. Luego renueva tu cuidado por ellos, enséñales a vivir como deben vivir, envía lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo como herencia. Cuando ocurran calamidades, hambre, desastres, plagas, fracaso de las cosechas, invasión de langostas o gusanos, o cuando un enemigo los ataque, toda oración que cualquiera de tu pueblo Israel haga reconociendo las consecuencias de su error y extendiendo las manos hacia este templo para suplicar tu ayuda, escucha desde tu morada en el cielo, perdona y actúa, da a cada uno conforme a sus caminos, pues conoces el corazón de cada persona. Solo tú conoces el corazón humano. Así vivirán delante de ti, con reverencia y obediencia constante en la tierra que diste a nuestros antepasados. No te olvides del extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que viene de una tierra lejana a causa de tu fama. Personas de todos los pueblos vendrán por causa de tu gran nombre y de las maravillas de tu poder. Vendrán a orar en este templo. Escucha desde tu morada en el cielo y responde a la oración del extranjero para que todos los pueblos de la tierra sepan quién eres y vivan con reverente obediencia delante de ti como tu pueblo Israel y sepan que tú y nadie más haces de este templo que he construido lo que es. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos al tiempo y al lugar que tú determines y oren al Eterno orientados hacia la ciudad que escogiste y hacia este templo que construí para honrar tu nombre, escucha desde el cielo la oración y la súplica de tu pueblo y defiende su causa. Cuando tu pueblo peque contra ti, y ciertamente pecará porque no hay nadie que no peque, y en tu ira lo entrejes al enemigo para ser llevado cautivo a su tierra cercana o lejana, pero sí se arrepienten en la tierra del cautiverio y oran desde el exilio con sinceridad de corazón diciendo, hemos pecado, hemos cometido una gran falta, hemos actuado con perversidad, y cambian su corazón con determinación en la tierra del enemigo que los conquistó y oran a ti orientados hacia esta tierra que diste a tus antepasados, hacia la ciudad que escogiste y hacia este templo que construí para honrar tu nombre. Escucha desde tu morada en el cielo sus oraciones persistentes y fervorosas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que pecó contra ti, perdona su terrible rebeldía y haz que sus opresores tengan compasión de ellos. Al fin y al cabo, son tu pueblo, tu valiosa herencia, a quienes rescataste de en medio de aquel horno de fundición. Egipto, escucha con atención las oraciones de tu siervo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que clamen a ti. Tú mismo los escogiste entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu pueblo, como dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros antepasados de la tierra de Egipto. Cuando terminó de orar al Eterno de esa manera audaz y elocuente, Salomón se puso de pie delante del altar del Eterno, ante el cual había estado de rodillas todo el tiempo, con los brazos extendidos hacia el cielo. Ya de pie, bendijo a toda la congregación de Israel, clamando en alta voz, bendito sea el Eterno, que ha concedido paz a su pueblo, tal como prometió. Ninguna de todas las maravillosas promesas que hizo por medio de Moisés se perdió. Que el Eterno, nuestro Dios, esté con nosotros, así como estuvo con nuestros antepasados, y que nunca nos deje ni nos abandone. Que estemos siempre atentos y dedicados a Él, y así sigamos el camino que trazó para nosotros, prestando atención a sus instrucciones y caminando al compás y al ritmo que estableció para nuestros antepasados. Que las palabras que pronuncié en la presencia del Eterno estén siempre delante de Él, día y noche, para que haga lo que es justo para mí y garantice justicia para su pueblo Israel, día tras día. Entonces todos los pueblos de la tierra sabrán que el Eterno es el Dios verdadero y que no hay otro Dios. En cuanto a ustedes, vivan en total obediencia al Eterno, nuestro Dios, siguiendo el camino que trazó para nosotros. Estén atentos a todo lo que hoy nos ha mostrado. El rey y todo Israel adoraron ofreciendo sacrificios al Eterno. Salomón presentó ofrendas de paz. Sacrificó al Eterno 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el templo del Eterno el rey y todo Israel. Aquel mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante del templo del Eterno para uso sagrado. Allí ofreció holocaustos, ofrendas de cereal y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce no podía contener todas estas ofrendas. Así celebró Salomón la fiesta de otoño con todo Israel. Había gente desde el extremo noreste, en Lebo Hamat, hasta el extremo suroeste, junto al torrente de Egipto, una gran multitud. La fiesta duró 7 días y luego otros 7 más, 2 semanas de celebración. Después los despidió. El pueblo bendijo al rey y regresó a sus casas, todos entusiasmados y con el corazón agradecido por todas las cosas buenas que el Eterno había hecho por su siervo David y por todo el pueblo de Israel. Después de que Salomón terminó la construcción del templo del Eterno y del palacio real, cumpliendo así su deseo, el Eterno volvió a aparecerse a Salomón
como había sucedido en Gabaón. El Eterno le dijo: he escuchado atentamente tu oración y tus fervientes súplicas. Ya he santificado el templo que construiste, mi nombre estará en él para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. En cuanto a ti, si vives delante de mí como tu padre David, con un corazón íntegro y una conducta recta, si actúas conforme a mis instrucciones, si respetas mis mandamientos y mi corrección, yo mismo aseguraré la estabilidad de tu reino sobre Israel, tal como se lo prometí a tu padre David. Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si tú y tus descendientes me traicionan y desprecian mis instrucciones y mi corrección, y se asocian con dioses extraños, rindiéndoles culto y sirviéndoles, entonces la promesa será anulada. Eliminaré a Israel de la tierra que le di y rechazaré el templo que he santificado para la honra de mi nombre. Israel será reducido a nada y será motivo de burla entre todos los pueblos de la tierra. Este majestuoso templo será objeto de desprecio. Los que pasen junto a él moverán la cabeza y dirán: ¿qué pasó aquí? Porque está en ruinas. Y alguien responderá: el pueblo que vivía aquí traicionó al Eterno, su Dios, que sacó a sus antepasados de Egipto. Se asociaron con dioses extraños. Los adoraron y les rindieron culto. Por eso ocurrió esto. El Eterno permitió esta destrucción, después de 20 años dedicados a la construcción del templo del Eterno y del palacio real. Salomón dio al rey Hiram de Tiro, como retribución, 20 ciudades del distrito de Galilea. Hiram había suministrado todo el cedro, el ciprés y el oro que Salomón había solicitado. Hiram salió de Tiro para conocer las ciudades, pero no le agradaron. Entonces dijo: ¿qué clase de regalo es este, amigo mío? ¿Qué ciudades tan inútiles? Hasta el día de hoy, el pueblo se refiere a ellas de esa manera. Esa fue la única recompensa que Hiram recibió de Salomón por los 4.200 kilos de oro que había suministrado. Este es el registro de las obras realizadas por la fuerza laboral de Salomón para construir el templo del Eterno, su palacio real, el sistema defensivo del Nilo, los muros de Jerusalén y las ciudades fortificadas de Azor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado, conquistado e incendiado Geser, y había dado muerte a todos sus habitantes cananeos. Luego entregó la ciudad como dote a su hija, esposa de Salomón. Y el rey de Israel la reconstruyó. También construyó Bet-Lorón de abajo, Balat y Tadmor en el desierto, ciudades apartadas destinadas a servir como almacenes. Además de aldeas para los caballos y los carros de guerra, Salomón edificó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y en cualquier lugar que eligió. A los sobrevivientes de los antiguos habitantes de la tierra amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, es decir, los no israelitas que quedaron después de las guerras, Salomón los reclutó para trabajos forzados. Hasta hoy continúan en esa condición, pero a los verdaderos israelitas no los trató de esa manera. Ellos servían en el ejército y en la administración, como líderes del gobierno, comandantes de carros de guerra y conductores de carros. También eran oficiales encargados de supervisar y ejecutar las construcciones. Salomón tenía 550 supervisores al frente del personal sometido a trabajos forzados. Después de que la hija del faraón subió solemnemente desde la ciudad de David para ocupar la residencia del palacio construido especialmente para ella, Salomón edificó el sistema defensivo del Nilo. Salomón ofrecía sacrificios en el altar del Eterno 3 veces al año. Presentaba holocaustos, ofrendas de paz y quemaba incienso delante del Eterno. Todo lo relacionado con el templo, Salomón se aseguraba de que se hiciera con esmero y generosidad. El rey Salomón también mandó construir naves en Esyon-Geber, cerca de Elet en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió marineros experimentados para ayudar a los marineros de Salomón. Ellos fueron hasta Ofir, de donde trajeron 16 toneladas de oro para Salomón. La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón a causa del nombre del Eterno y fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con gran pompa, acompañada de una numerosa comitiva y camellos cargados de especias, una gran cantidad de oro y piedras preciosas. En su encuentro con Salomón, habló con él de todo lo que le interesaba, abriendo su corazón delante de él. Salomón respondió a todas sus preguntas sin mostrar la menor dificultad. Cuando la reina de Sabá escuchó de primera mano la sabiduría de Salomón y vio con sus propios ojos su palacio, la comida que se servía, las residencias de los altos funcionarios de la corte, la vestimenta impecable de los servidores, la exuberancia de las decoraciones y la generosa ofrenda presentada en el templo del Eterno, quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: todo lo que escuché acerca de ti es verdad. La fama de tus obras y de tu sabiduría en mi país se ha confirmado. No lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Ni la mitad me fue contada. Tu sabiduría y tu grandeza superan todo lo que imaginé. Dichosos los hombres y mujeres que te sirven, porque tienen el privilegio de estar cerca de ti cada día y escuchar tus sabias palabras. Bendito sea el Eterno, tu Dios, que se agradó de ti y te puso como rey. Sin duda, el amor del Eterno por Israel está detrás de todo esto. Él te estableció como rey para mantener el orden y la justicia. Ella dio al rey más de 4 toneladas de oro, además de una enorme cantidad de especias y piedras preciosas.
Nunca se había visto tal cantidad de especies juntas como las que la reina de Sabá llevó a Salomón. Los barcos de Irán también traían oro de Ofir junto con grandes cantidades de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo pasamanos para el templo del Eterno y para el palacio real, y también fabricó arpas y liras para los músicos. Nunca más se recibió una carga de madera de sándalo como aquella. Salomón, a su vez, dio a la reina de Sabá todo lo que ella deseó y pidió, además de los generosos regalos que ya había recibido de él. Satisfecha con todo lo que vio, regresó a su país con su comitiva. Cada año, Salomón recibía 25 toneladas de oro, sin contar los ingresos provenientes de impuestos y de las ganancias del comercio con mercaderes, así como de diversos reyes y gobernadores. El rey Salomón mandó hacer 200 grandes escudos de oro batido, cada uno pesaba 3 kilos y 600 gramos. También hizo 300 escudos más pequeños, de 1 kilo 800 gramos de oro batido cada uno. Los guardó en el palacio del bosque del Líbano. El rey construyó un enorme trono de marfil revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había un león, y en cada uno de los escalones había también un león. No existía en ningún reino un trono semejante. Todas las copas del rey Salomón eran de oro puro, así como todos los utensilios del palacio del bosque del Líbano. En aquella época, la plata no se consideraba valiosa, pues era abundante y común. El rey tenía una flota de naves que navegaba junto con los barcos de Irán. Cada 3 años, la flota regresaba con cargamentos de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era el más sabio y el más rico de todos los reyes de la tierra. Superaba a todos ellos. Gente de todas partes venía a conocer a Salomón y a beber un poco de la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, los visitantes llegaban en grandes multitudes y todos traían presentes, objetos de oro y plata, vestiduras, armas modernas, especias exóticas, caballos y mulas. Salomón reunió carros y caballos, 1,400 carros y 12,000 caballos. Los mantenía en ciudades destinadas especialmente para ellos y también en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común como las piedras, y el cedro tan abundante como las hijeras de las llanuras. Sus caballos eran importados de Egipto y de Cilicia, adquiridos por los agentes del rey. Un carro de Egipto costaba 7 kilos y 200 gramos de plata, y un caballo, alrededor de 1 kilo 800 gramos de plata. Salomón los comerciaba con los reinos de los hititas y de los arameos. El rey Salomón estaba obsesionado con las mujeres. La hija del faraón fue solo la primera de muchas mujeres extranjeras que tuvo: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Las tomó de las naciones paganas que lo rodeaban. A pesar de que el Eterno había advertido con firmeza a los israelitas: no se casarán con esas mujeres, porque ellas los inducirán a adorar ídolos. Aún así, Salomón se enamoraba de ellas y no las rechazaba. Tuvo 700 princesas y 300 concubinas, 1,000 mujeres, y, de hecho, ellas lo desviaron de Dios. A medida que Salomón envejecía, sus mujeres lo arrastraban tras dioses extranjeros y su fidelidad al Eterno se fue debilitando. No permaneció leal al Eterno como su padre David. Salomón se volvió devoto de Astarte, la diosa de los sidonios, y de Moloc, el ebómine dios de los amonitas. Salomón despreció abiertamente al Eterno y no siguió los pasos de su padre David. En una colina al este de Jerusalén construyó un altar para Quemos, el odioso dios de Moab, y otro para Moloc, el ebómine dios de los amonitas. Construyó altares semejantes para los ídolos de todas sus mujeres extranjeras. Ellas contaminaron la tierra con el humo y el incienso de sus sacrificios. El Eterno se enfureció con Salomón al verlo abandonar al Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado claramente que no se asociara con otros dioses. Salomón desobedeció las órdenes de Dios. Entonces el Eterno dijo a Salomón: ya que no tienes la menor intención de serme leal ni de obedecer lo que te ordené, voy a quitarte el reino y lo entregaré a otro. Pero, por respeto a tu padre David, no lo haré durante tu vida. Será tu hijo quien pague por ello. Arrancaré el reino de sus manos. Aún así, no lo quitaré todo. Una tribu quedará por respeto a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que escogí. El Eterno incitó a Hadad, descendiente del rey de Edom, a atacar a Salomón. Mucho tiempo antes, cuando David destruyó Edom, Joab, comandante del ejército, al ir a enterrar a los muertos, masacró a todos los hombres de Edom. Joab y su ejército permanecieron allí 6 meses, y durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom. Hadad, que era un muchacho entonces, huyó con algunos edomitas que habían servido a su padre. Viajaron a Madián y llegaron a Parán. Allí se unieron a otros hombres y fueron a Egipto. El faraón le dio casa, alimento y hasta un terreno. El rey de Egipto lo apreció tanto que le dio por esposa a la hermana de su mujer, la reina Tapenes. Ella dio a luz un hijo, Genubat, que fue criado como miembro de la familia real. El niño creció en el palacio junto con los hijos del faraón. Aún en Egipto, Hadad supo que David y Joab, comandante del ejército, habían muerto. Entonces pidió al faraón: despídeme con tu bendición. Quiero volver a mi país. El faraón preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué te falta aquí? ¿Hay algo que te desagrade?
Hadad respondió, no tengo de qué quejarme, pero quiero volver a mi país. Por favor, déjame ir. Dios levantó otro adversario contra Salomón, Rezón, hijo de Eliada, que había desertado de su señor Hadadezer, rey de Soba. Después de que David derrotó a los arameos, Rezón reunió a un grupo de hombres sin escrúpulos y se convirtió en su jefe. Más tarde se trasladaron a Damasco, y allí Rezón se hizo rey de la ciudad. Hadad y Rezón fueron una espina para Israel durante toda la vida de Salomón. Rezón fue rey de Siria y odiaba a Israel. La gota que colmó el vaso fue Jeroboam, hijo de Nabat, que se rebeló contra el rey. Era efraimita de Seredá, y su madre, una viuda. Se llamaba Zeruá, trabajaba en la administración del gobierno de Salomón. Se rebeló porque Salomón construyó el sistema defensivo de Milo y restauró las fortificaciones destruidas en tiempos de su padre David. Jeroboam era competente y hábil en la construcción. Cuando Salomón vio que era un trabajador dedicado, lo puso a cargo del trabajo forzado de la tribu de José. Un día, Jeroboam salía de Jerusalén y se encontró con Ahías, el profeta de Silo, que llevaba un manto nuevo. Estaban solos en un tramo desierto del camino, y Ahías tomó el manto y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Eterno, el Dios de Israel, mira lo que estoy haciendo, estoy arrancando el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus, por respeto a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que escogí. Él conservará una tribu. La razón es que me abandonó y fue a servir a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Ya no sigue mis orientaciones, ignora mi voluntad. No guarda mis instrucciones ni obedece mis órdenes, a diferencia de su padre. A pesar de eso, no le quitaré todo el reino. Le seré fiel durante toda su vida por causa de mi siervo David, a quien escogí y que guardó mis instrucciones y obedeció mis órdenes. Pero arrancaré el reino de las manos de su hijo. Y 10 tribus te las daré a ti. Dejaré una tribu a su hijo como testimonio a favor de mi siervo David en Jerusalén, la ciudad que escogí como memorial de mi nombre. Pero tú gobernarás sobre el resto. Reinarás conforme al deseo de tu corazón. Serás rey de Israel. Si me escuchas, vives según mis orientaciones y haces lo que me agrada. Siguiendo mis instrucciones y obedeciendo mis órdenes, como lo hizo mi siervo David, te seré fiel pase lo que pase. Tu reino será tan firme como el que establecí para David. Israel será tuyo. Estoy causando aflicción a los descendientes de David, pero esta prueba no será para siempre. Salomón decretó la muerte de Jeroboam. Pero él huyó a Egipto y obtuvo asilo con el rey Sisac. Permaneció en el exilio hasta la muerte de Salomón. El resto de la vida y del reinado de Salomón, sus obras y su sabiduría, está registrado en las crónicas de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén y gobernó Israel durante 40 años. Murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam fue su sucesor. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para coronarlo rey. Jeroboam estaba en Egipto, donde se había exiliado a causa de Salomón. Pero, al enterarse de la muerte de Salomón, regresó. Roboam se reunió con Jeroboam y con todo el pueblo. Le dijeron a Roboam, tu padre fue muy severo con nosotros. Siempre tuvimos que trabajar duro, sin descanso. Alivia ahora nuestra carga de trabajo y el peso de las obligaciones. Y no someteremos a ti de buena gana. Roboam respondió, denme 3 días para pensarlo y luego les daré una respuesta. El rey Roboam consultó a los consejeros que habían servido a su padre. Salomón, ¿qué me aconsejan? ¿Qué debo responder a este pueblo? Ellos contestaron, si quieres servir al pueblo, procura comprender sus necesidades y tener compasión. Si haces lo que piden, no hay duda de que harán cualquier cosa por ti, pero Roboam despreció el consejo de aquellos hombres experimentados y consultó a los jóvenes con los que había crecido y que ahora lo apoyaban. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debo decir a este pueblo que me pide, alivia la pesada carga de trabajo que tu padre nos impuso? Sus jóvenes amigos le respondieron, dile a este pueblo que se queja de que tu padre fue muy severo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si creen que la vida fue dura bajo el reinado de mi padre, aún no han visto nada. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con cadenas. 3 días después, Jeroboam y el pueblo volvieron, tal como Roboam les había indicado. La respuesta del rey fue dura y directa. Despreció el consejo de los oficiales más experimentados y prefirió seguir el de sus jóvenes amigos. Si creían que la vida bajo el reinado de mi padre era difícil, aún no han visto nada. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con cadenas. Roboam no quiso escuchar al pueblo. El Eterno estaba detrás de esto, confirmando el mensaje que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Cuando Israel se dio cuenta de que el rey no estaba dispuesto a atender sus reclamos, gritaron consignas, basta de David, no queremos saber nada del hijo de Jesé. Vámonos, Israel, deprisa, de ahora en adelante, que David cuide de sí mismo. Y el pueblo se fue. Roboam, sin embargo, continuó gobernando sobre los habitantes de las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoniram, encargado de los trabajos forzados, para hablar con los israelitas, pero ellos lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam subió a su carro y huyó de inmediato a Jerusalén. Desde entonces,
Los israelitas se han rebelado contra la dinastía de David. Cuando corrió la noticia de que Jeroboam había regresado y estaba disponible, el pueblo reunido lo llamó y lo proclamó rey sobre todo Israel. Judá fue la única tribu que permaneció fiel a la dinastía de David. Después de volver a Jerusalén, Roboam convocó a todos los hombres de Judá y de la tribu de Benjamín, 180,000 de los mejores soldados, para atacar a Israel y recuperar el reino para Roboam, hijo de Salomón. En esa ocasión, la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a todos los habitantes de Judá y de Benjamín y a todos los que estén con ellos, así dice el Eterno: no marchen para atacar a sus hermanos, los israelitas, vuelvan todos a casa. Yo soy el responsable de esta situación. Ellos obedecieron la orden del Eterno y regresaron a sus casas. Jeroboam edificó una fortaleza en Siquem, en las montañas de Efraín, y pasó a residir allí. También construyó una fortaleza en Peniel. Pero luego Jeroboam pensó: no tardará mucho en que el reino vuelva a la dinastía de David. Cuando el pueblo vuelva a adorar en el templo del Eterno en Jerusalén, terminará aceptando a Roboam de Judá como su rey. Al final, me matarán y volverán a servir a Roboam. Por eso, el rey decidió hacer 2 becerros y anunció: para que no tengan que subir a Jerusalén para rendir culto. Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. Puso un becerro en Betel y otro en Dan. Fue un pecado terrible. Los israelitas viajaban hasta Dan para adorar al becerro, pero no se detuvo ahí. Jeroboam construyó altares prohibidos por todas partes y nombró sacerdotes donde quiera que los encontraba, sin preocuparse de si eran aptos para el servicio. Para empeorar las cosas, estableció la fiesta sagrada de Año Nuevo, celebrada el día 15 del 8º mes, en sustitución de la fiesta de Judá. Era un festival religioso completo, con sacrificios ofrecidos sobre el altar en Betel, delante de los becerros que había colocado allí. El rey convocó a Betel a los sacerdotes de todos los lugares donde había altares. La iniciativa de competir con las fiestas de Judá partió del propio Jeroboam. Con gran entusiasmo promovió una fiesta exclusiva para Israel, y el propio rey se dispuso a dirigir el sacrificio sobre el altar. Cuando Jeroboam estaba delante del altar, a punto de ofrecer el sacrificio, llegó desde Judá, por orden del Eterno, un hombre de Dios. Él profetizó contra el altar. Conforme a la palabra del Eterno: altar, altar. Así dice el Eterno: de la línea de David nacerá un hijo llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altares que hoy ofrecen sacrificios aquí. Huesos humanos serán quemados sobre ti. Luego anunció una señal: esta es la prueba de que este mensaje viene del Eterno: el altar se partirá en 2 y las ofrendas consagradas caerán al suelo. Cuando el rey oyó la denuncia del hombre de Dios contra el altar de Betel, dio la orden: préndanlo. Pero el brazo del rey quedó paralizado. En ese mismo instante, el altar se partió en 2 y las ofrendas consagradas cayeron al suelo. Todo sucedió exactamente como el hombre de Dios había anunciado por orden del Eterno. Entonces el rey suplicó al hombre de Dios: ayúdame, intercede ante el Eterno para que sane mi brazo. El hombre de Dios oró por él, y el brazo del rey fue sanado y volvió a quedar como antes. Después de eso, el rey le dijo al hombre de Dios: estás invitado a comer conmigo. Tengo un regalo para ti. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me ofrecieras la mitad de tus bienes, no me sentaría contigo a la mesa en este lugar. El Eterno me dio esta orden: no comas nada, no bebas nada y no regreses por el mismo camino. Así que se fue por un camino distinto del que había tomado para ir a Betel. Vivía en Betel un profeta anciano. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho durante la fiesta. Le relataron detalladamente el incidente y todo lo que el hombre había dicho al rey. Su padre les preguntó por qué camino se fue, y sus hijos le señalaron la ruta que había tomado el hombre de Judá. Entonces les dijo: sillen un burro. Cuando lo ensillaron, el profeta montó y fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Él respondió: sí, soy yo. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y comamos. El hombre de Dios respondió: lo siento, pero no puedo volver contigo ni comer contigo en esta tierra. Estoy obedeciendo la orden del Eterno: no comas ni bebas nada y no regreses por el mismo camino. Pero el profeta insistió: yo también soy profeta como tú. Un ángel vino a mí con un mensaje del Eterno y me dijo: tráelo a tu casa y ofrécele una buena comida. Pero el profeta estaba mintiendo. Entonces el hombre de Dios fue a su casa, y ambos comieron. Mientras aún estaban sentados a la mesa, la palabra del Eterno vino al profeta que había ido a buscar al hombre de Dios. Dirigiéndose al hombre que había venido de Judá, dijo: así dice el Eterno: has desobedecido la orden del Eterno y has ignorado sus instrucciones. Volviste, te sentaste a la mesa y comiste en el lugar donde Dios te dijo que no comieras ni bebieras nada. Por eso morirás lejos de tu casa y no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. Después de terminar de comer, el profeta que lo había hecho volver ensilló su burro para él. En el camino, un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tendido en la carretera. El león estaba de un lado y el burro del otro.
Los que pasaban veían el cuerpo tendido, con el león vigilándolo. Alguien fue a la ciudad donde vivía el profeta anciano para dar la noticia. Cuando el profeta, que había hecho desviarse al hombre, supo la noticia, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Eterno. El Eterno lo entregó a las garras del león, que lo atacó y lo mató, tal como el Eterno me dijo. Entonces el profeta dijo a sus hijos: sillen mi burro. Ellos lo ensillaron, y el profeta partió. Encontró el cuerpo del hombre tendido en el suelo, con el león y el burro a su lado. El león no había devorado el cuerpo ni atacado al burro. El profeta anciano colocó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro. Regresó a su ciudad y le dio un entierro digno. El cuerpo del hombre de Dios fue sepultado en la tumba del propio profeta. El pueblo lloró, diciendo: qué día tan triste, hermano. Después del funeral, el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está este hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a los huesos de él. El mensaje que él proclamó de parte del Eterno contra el altar de Betel y contra todos los altares idólatras de las ciudades de Seimeía se cumplirá. Después de estos acontecimientos, Jeroboam siguió actuando mal. Designó indiscriminadamente más sacerdotes para los altares idólatras. Nombraba a cualquiera que quisiera servir como sacerdote en alguno de los altares locales. Este fue el principal pecado del reinado de Jeroboam y fue lo que lo llevó a la ruina. Mientras tanto, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces Jeroboam dijo a su esposa: haz algo, disfrázate para que nadie te reconozca y ve a Silo. Allí vive el profeta Ahías, el mismo que profetizó que yo sería rey sobre este pueblo. Llévale 10 pains, algunos pastelillos y un frasco de miel. Él te dirá qué va a suceder con nuestro hijo. La esposa de Jeroboam hizo tal como él le dijo. Fue a Silo y entró en la casa de Ahías. Para entonces, Ahías ya era anciano y estaba ciego. Pero el Eterno le había advertido: la esposa de Jeroboam viene a consultarte por la enfermedad de su hijo. Dile así y así. Cuando ella llegó, iba disfrazada. Ahías oyó el sonido de sus pasos al entrar por la puerta y dijo: bienvenida, esposa de Jeroboam. ¿Para qué ese disfraz? Tengo malas noticias para ti. Lleva este mensaje que acabo de recibir del Eterno, el Dios de Israel, a Jeroboam: tú eras apenas uno más entre el pueblo, y yo te escogí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la dinastía de David y te lo entregué a ti, pero tú no te pareces en nada a mi siervo David, que hacía lo que yo le ordenaba y vivía solo para agradarme. Tú, en cambio, has hecho peor que todos los reyes anteriores. Te fabricaste otros dioses, ídolos de metal, me diste la espalda y me provocaste a ira. Por eso, ya no toleraré este abuso. Traeré desgracia sobre la familia de Jeroboam y eliminaré a todos los varones, sean esclavos o libres. Ya no tienen valor para mí. Por eso me desharé de ellos. A los que mueran en la ciudad los devorarán los perros, a los que mueran en el campo se los comerán las aves. Así dice el Eterno: ahora, vuelve a tu casa. En el momento en que entres en la ciudad, el niño morirá, todos acudirán a su entierro, y él será el único de la familia de Jeroboam que tendrá un funeral digno, el único de quien el Eterno, el Dios de Israel, aún tiene algo bueno que decir. El Eterno levantará un rey sobre Israel que exterminará de la tierra a la familia de Jeroboam. Será un día de calamidad para Jeroboam. El Eterno herirá a Israel con dureza como una tormenta que sacude la caña. Arrancará a Israel de raíz de esta buena tierra que recibió como herencia y lo esparcirá por los 4 puntos de la tierra. ¿Por qué? Porque provocaron la ira del Eterno con los altares de la diosa Será. Él se lavará las manos respecto de Israel por causa de los pecados que Jeroboam cometió y hizo cometer a Israel. La esposa de Jeroboam salió de allí y volvió a su casa en Tirsa. En el instante en que entró por la puerta, el niño murió. Lo sepultaron y todos lloraron su muerte, tal como el Eterno había predicho por medio del profeta Ahías. El resto de la vida de Jeroboam, las guerras que libró y su manera de gobernar, está todo registrado en las crónicas de los reyes de Israel. Reinó 22 años, murió y fue sepultado con sus antepasados. Después de él, su hijo Nadab fue su sucesor. Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando fue coronado rey y gobernó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Eterno había escogido de entre todas las tribus de Israel como centro de la adoración de su nombre. La madre de Roboam era monita y se llamaba Naama. Judá cometió toda clase de maldades contra el Eterno, provocando su ira. Lo que hicieron fue peor que cualquier maldad cometida por sus antepasados. Construyeron altares para la diosa de la prostitución, Aserá, y levantaron postes sagrados por todas partes, en los montes y debajo de árboles frondosos. Además, había prostitutos rituales. Y así la tierra fue profanada. Adoptaron toda clase de prácticas que el Eterno abominaba y que había eliminado cuando estableció al pueblo de Israel en la tierra. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Eterno y del palacio real, y se llevó incluso los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam los sustituyó por escudos de bronce y equipó con ellos a los guardias del palacio. Cada vez que el rey iba al templo del Eterno, los guardias llevaban los escudos.
pero luego los devolvían a la sala de los guardias. El resto de la vida de Roboam, lo que hizo y lo que dijo, está todo registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Durante todo su reinado hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Roboam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre era la amonita Naamá. Su hijo Abías fue su sucesor. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nebat, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Macá, hija de Absalón. Abías siguió los pecados de su padre y no depositó su confianza en el Eterno como lo había hecho su bisabuelo David. Aún así, por respeto a David y por un acto de gracia, el Eterno les concedió una lámpara, un hijo que lo sucediera y mantuviera la paz en Jerusalén, porque David, a lo largo de toda su vida, fue ejemplar delante del Eterno y nunca se rebeló contra lo que el Eterno ordenaba, excepto en el caso de Urías elitita. Sin embargo, hubo guerra entre Abías y Jeroboam. El resto de la vida de Abías, todo lo que realizó, está registrado en las crónicas de los reyes de Judá, pero el acontecimiento principal fue la guerra contra Jeroboam. Abías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo, Asa, lo sucedió. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Era nieto de Macá. Asa hizo lo que era recto delante del Eterno, restaurando el modo de vida de su antepasado David. Eliminó a los prostitutos rituales y destruyó todos los ídolos que sus antecesores habían hecho. No perdonó a nadie, incluso depuso a su abuela, la reina Maaca, porque había construido un altar vergonzoso a la diosa de la prostitución, Aserá. Asa destruyó ese altar y lo quemó en el valle del Cedrón. Lamentablemente, no eliminó los altares de los ídolos adorados en las orgías religiosas. Aún así, tuvo buenas intenciones y estuvo decidido a agradar al Eterno. Todos los utensilios y objetos de oro y de plata que él y su padre habían consagrado fueron llevados al templo. Durante gran parte de su reinado hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Baasa invadió Judá y construyó una fortaleza en Ramá, cerrando la frontera entre Israel y Judá, de modo que nadie podía salir de Judá y entrar en Judá. Entonces Asa reunió toda la plata y el oro que quedaban en el tesoro del templo del Eterno y del palacio real, y los envió por medio de algunos servidores del palacio a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. Le mandó decir: hagamos un pacto como el que hicieron mi padre y tu padre. Te ofrezco esta plata y este oro para que confíes en mí. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mi territorio. Ben-Hadad se alió con el rey Asa y envió tropas contra las ciudades de Israel. Atacó Hijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Kineret, incluyendo Neftalí. Cuando Baasa se enteró, abandonó la construcción de Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa dio órdenes a todos los habitantes de Judá sin excepción, para que cargaran la madera y las piedras que Baasa había usado para construir la fortaleza de Ramá y las llevaran a Geba en Benjamín y a Mizpá. Toda la vida de Asa, sus grandes hazañas y las fortalezas que construyó están registradas en las crónicas de los reyes de Judá. Ya en edad avanzada, comenzó a sufrir una enfermedad en los pies. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Josafat lo sucedió. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo delante del Eterno, siguiendo los pasos de su padre, quien había pecado, y también hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo atacó en la ciudad filistea de Gibetón cuando Nadab y los israelitas la sitiaban. Baasa mató a Nadab en el 3er año de Asa, rey de Judá, y se convirtió en rey de Israel, tan pronto como asumió el poder. Baasa mandó matar a todos los descendientes de Jeroboam. No quedó nadie para preservar el nombre de Jeroboam. Baasa los exterminó por completo, conforme a la profecía de Ahías, siervo del Eterno, en Silo, a causa de los pecados que Jeroboam cometió y hizo cometer a Israel, provocando así la ira del Eterno. El resto de la vida de Nadab, todo lo que hizo, está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerras constantes entre Asa y Baasa, rey de Israel. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsa, sobre todo Israel. Reinó 24 años. Hizo lo malo delante del Eterno, siguiendo los pasos de Jeroboam, quien había pecado y hizo pecar a Israel. La palabra del Eterno vino a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa. Yo te saqué de la nada y te constituí líder de mi pueblo Israel, pero seguiste los caminos de Jeroboam, llevando a Israel a pecar y provocando mi ira. Por eso, estas serán las consecuencias. Destruiré a Baasa y a su familia, como ocurrió con Jeroboam, hijo de Nebat. Los familiares de Baasa que mueran en la ciudad serán devorados por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves. El resto de la vida de Baasa, incluidos los hechos de su gobierno, está registrado en las crónicas de los reyes de Israel. Baasa murió y fue sepultado con sus antepasados en Tirsa. Su hijo Elá lo sucedió.
Así fue como sucedió todo con Baasa. La palabra del Eterno vino por medio de Jehú hijo de Ananí contra Baasa y su dinastía a causa de los pecados cometidos contra el Eterno y por haber provocado su ira haciéndose semejante a la familia de Jeroboam y también por haber eliminado a la familia de Jeroboam. En el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Baasa, comenzó a reinar. Reinó en Tirsa solamente 2 años. Un día, mientras estaba en la casa de Arsá, mayordomo del palacio, bebió en exceso hasta embriagarse. Zimri, capitán de la mitad de los carros de guerra, conspiró contra él, entró en la casa y mató a Elá. Esto ocurrió en el año 27 de Asa, rey de Judá. Entonces Zimri se convirtió en rey. Tan pronto como Zimri comenzó a reinar, mandó matar a todos los relacionados con Baasa, parientes y amigos. Zimri exterminó a la familia de Baasa. Conforme a la palabra del Eterno comunicada por el profeta Jehú, a causa de los pecados cometidos por Baasa y su hijo Elá, por haber llevado a Israel a pecar y provocar la ira del Eterno, Dios de Israel, con sus ídolos inútiles. El resto de la vida de Elá, lo que hizo y dijo, está registrado en las crónicas de los reyes de Israel, en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Zimri reinó 7 días en Tirsa. El ejército de Israel estaba acampado cerca de la ciudad filistea de Gibetón. Cuando supieron que Zimri había conspirado contra el rey y lo había matado, proclamaron rey a Omri, comandante del ejército. Omri y el ejército salieron de inmediato de Gibetón y atacaron Tirsa. Cuando Zimri vio que estaba cercado y que no tenía escape, entró en el palacio real. Lo incendió y murió. Fue un castigo merecido porque había desafiado abiertamente al Eterno con su vida de pecado, siguiendo los pasos de Jeroboam y llevando a Israel a pecar. El resto de la vida de Zimri y la infame conspiración que encabezó están registrados en las crónicas de los reyes de Israel. Después de esto, el pueblo de Israel se dividió en dos, la mitad apoyaba a Tibni, hijo de Ginat, y la otra mitad apoyaba a Omri. Con el tiempo, los seguidores de Omri se hicieron más fuertes que los de Tibni. Tibni fue muerto y Omri permaneció en el trono. Omri comenzó a reinar sobre Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años. Los 6 primeros en Tirsa. Luego compró de Semer el monte de Seimeia por 70 kilos de plata. Construyó allí una ciudad y la llamó Seimeia en honor al antiguo propietario, Semer. Pero Omri actúa mal delante del Eterno, hizo peor que sus predecesores. Siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nebat, quien no solo pecó, sino que llevó al pueblo de Israel a pecar, provocando la ira del Eterno, Dios de Israel, con su idolatría. El resto de la vida de Omri, sus obras y su demostración de poder, está relatado en las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Seimeia. Su hijo Acab lo sucedió. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 22 años en Seimeia, con el mal evidente que cometió. Desafió al Eterno más que todos los reyes anteriores, fue el nuevo campeón de la maldad. Como si no bastara seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y pasó a servir y adorar a Baal. Construyó un santuario para Baal en Seimeia y colocó allí un altar a Baal. También levantó un altar a la diosa de la prostitución, Aserá. Provocó la ira del Eterno, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Durante su reinado, Yel de Betel reedificó Jericó, pero pagó un precio muy alto por ello. Su primogénito, Abiram, murió cuando se colocaron los cimientos, y su hijo menor, Segub, cuando se pusieron las puertas, conforme a la palabra pronunciada por Josué, hijo de Nan, confirmada por el Eterno. Elías, el tisbita, que vivía entre los pobladores de Galad, confrontó a Acab, tan cierto como vive el Eterno, el Dios de Israel, a quien sirvo. En los próximos años habrá una severa sequía en el país. No caerá ni una gota de rocío ni una gota de lluvia hasta que yo lo ordene. El Eterno dijo a Elías, sal de aquí cuanto antes. Ve hacia el oriente y refúgiate junto al arroyo de Kerit, al otro lado del río Jordán. Podrás beber agua fresca del arroyo. Y he dado órdenes a los cuervos para que te alimenten. Elías obedeció la voz del Eterno. Se instaló cerca del arroyo de Kerit. Al oriente del Jordán, los cuervos le traían comida por la mañana y por la tarde, y él bebía del agua del arroyo. Después de algún tiempo, el arroyo se secó por falta de lluvia. Y el Eterno dijo a Elías, ve a Sarepta, en Sidón, y quédate allí. Ya he instruido a una mujer que vive allí para que te provea alimento. Él fue a Sarepta, y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Le preguntó, por favor, ¿podrías traerme una jarra de agua? Tengo sed. Cuando ella fue a buscarla, él añadió, y griega también, por favor, tráeme algo para comer. Ella respondió, tan cierto como vive el Eterno, tu Dios. Juro que no tengo nada para comer. Solo tengo un poco de harina en una vasija y un poco de aceite en una botella. Estoy recogiendo unos palitos para preparar algo para mi hijo y para mí. Comeremos y después solo nos quedará morir. Elías le dijo, no te preocupes, haz lo que has dicho, pero primero prepárame una torta pequeña y tráemela aquí. Luego prepara una comida con lo que sobre para ti y tu hijo.
porque así dice el Eterno, el Dios de Israel, la vasija de harina no quedará vacía y la botella de aceite no se agotará hasta que el Eterno envíe lluvia sobre la tierra y ponga fin a esta sequía. Ella fue y hizo exactamente lo que Elías le había pedido, y sucedió tal como él había dicho. Cada día hubo comida para ella y para su hijo. La vasija de harina no se vació y la botella de aceite no se agotó. La promesa del Eterno se cumplió exactamente como Elías lo había dicho. Pasado un tiempo, el hijo de la viuda enfermó. La enfermedad se agravó y en cierto momento dejó de respirar. La mujer dijo a Elías, ¿por qué, hombre de Dios, has venido aquí a interferir en mi vida, a sacar a la luz mi pecado y a matar a mi hijo? Elías respondió, tráeme a tu hijo. Tomó al niño de sus brazos, lo llevó al cuarto donde se alojaba, lo puso sobre la cama y oró, oh Eterno, Dios mío, ¿por qué has traído esta desgracia sobre esta viuda que me acogió en su casa? ¿Por qué le has quitado la vida a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, orando cada vez, Eterno, Dios mío, devuelve el aliento a este niño. El Eterno escuchó la oración de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, bajó con él y se lo entregó a su madre, diciendo, aquí tienes a tu hijo, está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora lo sé, usted es un hombre de Dios. Cuando usted habla, es el Eterno quien habla. Es la verdad. Después de mucho tiempo, en el 3er año de la sequía, vino la palabra del Eterno a Elías, preséntate ante Acab, haré llover sobre la tierra. Elías partió para encontrarse con el rey. En aquel tiempo, la situación en Seimía ya era muy grave. Mientras tanto, Acab conversaba con Abdías, el administrador del palacio, un hombre que temía al Eterno. Hubo un tiempo en que Jezabel intentó exterminar a los profetas del Eterno, y Abdías reunió a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les proveyó agua y alimento. Acab ordenó a Abdías, recorre la tierra buscando, en las fuentes y en los arroyos, algo de pasto para alimentar nuestros caballos y mulas. Dividieron el territorio para la búsqueda. Acab fue por un camino y Abdías por otro. Abdías iba por el camino cuando se encontró con Elías. Se postró en señal de respeto y exclamó, ¿eres tú, Elías, mi señor? Elías respondió, sí, soy yo. Ve y dile a tu señor, he encontrado a Elías. Pero Abdías dijo, ¿qué he hecho para merecer esto? Acab me matará, tan cierto como vive el Eterno. No hay nación ni reino a donde el rey no haya enviado gente para buscarte. Y cuando decían, no está aquí, Acab hacía que aquel reino o nación jurara que no te había encontrado. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu señor que Elías ha sido encontrado en cuanto yo me vaya. El espíritu del Eterno te llevará no sé dónde, desaparecerás, mi información no se confirmará y yo moriré. He servido fielmente al Eterno desde joven. ¿Acaso nadie te contó lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno? Arriesgué mi vida escondiendo a 100 profetas en 2 cuevas, 50 en cada una, y proveyéndoles agua y alimento. ¿Y ahora quieres que me exponga diciendo al rey, Elías ha sido encontrado? Sin duda me matará. Elías dijo, tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo. Hoy mismo me presentaré ante el rey Acab. Entonces Abdías fue de inmediato a buscar al rey y le dio la noticia. Acab fue al encuentro de Elías. En cuanto lo vio, Acab exclamó, ¿así que eres tú, el perturbador de Israel? Elías respondió, no soy yo quien ha traído esta desgracia sobre Israel. Has sido tú y tu gobierno. Ustedes abandonaron los caminos del Eterno y sus mandamientos para seguir a los Baales. Reúne a todo Israel en el monte Carmelo, que no falten los protegidos de Jezabel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa de la prostitución, Aserá. Acab convocó a todo el pueblo de Israel, especialmente a los profetas, para reunirse en el monte Carmelo. Elías desafió al pueblo, ¿hasta cuándo van a quedarse indecisos? Si el Eterno es el Dios verdadero, síganlo, pero si Baal lo es, síganlo a él, decídanse. Nadie respondió. El pueblo no se movía. Entonces Elías dijo, yo soy el único profeta del Eterno que queda en Israel. Pero hay 450 profetas de Baal. Que los profetas de Baal traigan 2 novillos, que maten uno y preparen la carne sobre el altar con leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Luego ustedes invoquen a sus dioses y yo invocaré al Eterno. El Dios que responda con fuego, ese es verdaderamente Dios. Todos respondieron, buena idea, hagámoslo. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan el novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son la mayoría. Invoquen a su Dios, pero no enciendan el fuego. Ellos tomaron el novillo, lo prepararon y clamaron a Baal desde la mañana, oh Baal, respóndenos. Pero no pasó nada, no hubo respuesta alguna. Desesperados, saltaban y danzaban alrededor del altar. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, griten más fuerte. Al fin y al cabo, es un Dios, tal vez esté meditando ocupado en algún trabajo. Puede que esté de viaje, quizá está dormido y hay que despertarlo. Entonces gritaron aún más fuerte y se cortaron con cuchillas y cuchillos, como era su costumbre, hasta quedar cubiertos de sangre. Continuaron así hasta la tarde, haciendo todos los rituales que conocían hasta la hora del sacrificio vespertino.
Pero no sucedió nada, no hubo respuesta ni señal alguna. Finalmente, Elías dijo al pueblo, basta, ahora me toca a mí, acérquense. Ellos se acercaron, Elías reconstruyó el altar del Eterno, que estaba derribado, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. El mismo Jacob, a quien el Eterno había dicho, de ahora en adelante te llamarás Israel, con las 12 piedras edificó un altar en honor del Eterno y cavó una zanja amplia alrededor del altar. Colocó la leña, preparó el novillo y acomodó la carne sobre la leña. Luego ordenó, llenen los cántaros de agua y derrámenla sobre el sacrificio y la leña. Volvió a ordenar, háganlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron, el altar quedó empapado y la zanja se llenó de agua. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó al altar y oró, oh eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que hago todo esto conforme a tus órdenes. Respóndeme, oh eterno, respóndeme y muestra a este pueblo que tú, oh eterno, les estás dando una oportunidad de arrepentirse. En ese mismo instante, el fuego del Eterno cayó y consumió la ofrenda, la leña, las piedras, la tierra y hasta el agua que estaba en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postró en adoración y exclamó, el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Entonces Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El pueblo los apresó y Elías los llevó al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados. Luego Elías dijo a Acab, levántate, come y bebe, es tiempo de celebrar, la lluvia ya viene. Puedo oír su sonido. Acab se levantó, comió y bebió. Mientras tanto, Elías subió a la cima del Carmelo. Se postró en oración con el rostro entre las rodillas y dijo a su ayudante, ponte de pie y mira hacia el mar. El ayudante miró y dijo, no veo nada. Elías respondió, sigue mirando. Si es necesario, hazlo 7 veces. A la 7ª vez, el ayudante dijo, veo una nube que sube del mar. Es pequeña como la palma de una mano. Elías ordenó, corre y dile a Acab, ensilla tu carro y desciende antes de que la lluvia te alcance. Todo sucedió muy rápido. El cielo se oscureció. El viento empujó las nubes y comenzó a llover con fuerza. Acab partió en su carro hacia Jezreel. El Eterno dio a Elías una fuerza extraordinaria. Se ciñó el manto a la cintura y corrió delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la masacre de los profetas. Jezabel reaccionó de inmediato y envió un mensajero para amenazar a Elías, que los dioses me castiguen si mañana, a esta misma hora, tú no estás tan muerto como esos profetas. Cuando Elías entendió la gravedad de la situación, huyó a Beerseba, en el extremo sur de Judá. Allí dejó a su ayudante y caminó un día más por el desierto. Al llegar a un arbusto de retama, se sentó a su sombra y pidió morir. Basta ya, Eterno. Quita mi vida. No soy mejor que mis antepasados. Agotado, se quedó dormido bajo el arbusto. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Al mirar a su alrededor, vio junto a su cabeza un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. Comió y volvió a dormir. El ángel del Eterno regresó, lo despertó y le dijo, levántate y come un poco más, porque el camino que tienes por delante es largo. Entonces Elías se levantó, comió, bebió y emprendió el viaje. Fortalecido por aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Hored, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Entonces la palabra del Eterno vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he servido con todo mi corazón al Eterno, el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Israel ha abandonado tu alianza, ha derribado tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora también buscan quitarme la vida. El Eterno le dijo, sal y colócate en el monte delante de mí. Yo pasaré por allí. Un viento fuerte y violento desgarró los montes y quebró las rocas delante del Eterno. Pero el Eterno no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, pero el Eterno tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, se oyó un murmullo suave y delicado. Cuando Elías percibió aquel susurro, se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz suave le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió nuevamente, he servido con todo mi corazón al Eterno, el Señor de los ejércitos celestiales, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu alianza, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo he quedado. Y ahora quieren quitarme la vida. Entonces el Eterno le dijo, regresa por el camino del desierto hasta Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Siria. Luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para que sea profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, reservaré para mí a 7,000 en Israel, todos los que no se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes. Eliseo guiaba la última. Elías se acercó y echó su manto sobre él. Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías, diciendo, déjame despedirme de mi padre y de mi madre.
y luego te seguiré. Elías le respondió, ve, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo volvió, tomó la yunta de bueyes y la sacrificó. Con la madera del arado hizo fuego, cocinó la carne y ofreció un banquete al pueblo. Después se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su ayudante. Mientras tanto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a sus tropas junto con 32 reyes aliados, todos equipados con caballos y carros de guerra. Salieron y sitiaron Seimía. Listos para atacarla, envió mensajeros a la ciudad exigiendo al rey Acab de Israel: Ben-Hadad quiere todo tu oro y tu plata, tus mujeres más hermosas y tus hijos más fuertes. El rey de Israel aceptó las condiciones y respondió: sea como dices, oh rey. Mi señor, yo y todo lo que tengo somos tuyos. Pero los mensajeros regresaron y dijeron: el rey ha mandado decir, quiero que entregues todo, la plata, el oro, todas las mujeres y los hijos. En 24 horas, mis soldados revisarán tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que consideren valioso. Entonces el rey de Israel convocó a las autoridades de Israel y dijo: miren esto, él está buscando problemas, quiere quitarme todo lo que tengo, exige mis mujeres y mis hijos. Aún después de que no le negué nada de lo que pidió, las autoridades, con el apoyo del pueblo, respondieron: no aceptes. No cedas absolutamente en nada. El rey mandó decir a Ben-Hadad: digan al rey, mi señor, que acepto los términos de la primera exigencia, pero esta otra no la acepto. Los mensajeros llevaron la respuesta. Ben-Hadad respondió: que los dioses me castiguen si no convierto a Seimea en escombros. El rey de Israel replicó: es más fácil empezar una guerra que terminarla. Cuando Ben-Hadad oyó esto, estaba bebiendo con los otros reyes. Embriagado, ordenó: ataquen. El ejército avanzó contra la ciudad. Al mismo tiempo, un profeta fue enviado al rey Acab de Israel y dijo: así dice el Eterno, ¿ves esta multitud? Hoy mismo la entregaré en tus manos. Y sabrás que yo soy el Eterno. Acab preguntó: ¿y quién hará esto? El Eterno respondió: los jóvenes jefes de las provincias. Acab preguntó: ¿y quién atacará primero? Él respondió: tú. Acab hizo el recuento de los jóvenes jefes de las provincias y fueron 232. Luego reunió a todo el ejército de Israel. 7,000 en total. Al mediodía salieron. Ben-Hadad y los 32 reyes aliados seguían bebiendo en el campamento. Los jefes de las provincias avanzaron. Y alguien avisó a Ben-Hadad: hay hombres que vienen de Seimea. Él dijo: si vienen en paz, captúrenlos como prisioneros, y si vienen para atacar, hagan lo mismo. Los jefes de las provincias, seguidos por todo el ejército, atacaron. Y se produjo un violento combate cuerpo a cuerpo. Los arameos se dispersaron por el campo, perseguidos por Israel, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó montado en un caballo y acompañado por su caballería. El rey de Israel avanzó, mató los caballos y destruyó los carros. Fue una derrota vergonzosa para los arameos. Después de algún tiempo, el profeta volvió a decirle al rey de Israel: mantente alerta, refuerza tu ejército, evalúa tu capacidad y prepara una estrategia. Porque antes de que termine el año, el rey de Siria volverá con toda su fuerza. Mientras tanto, los consejeros del rey de Siria dijeron: los dioses de ellos son dioses de los montes, allí no podemos vencerlos, pero luchemos contra ellos en las llanuras, donde tendremos más ventaja. Haz lo siguiente: reemplaza a cada rey por capitanes. Recluta un ejército equivalente al que se perdió anteriormente. Provee caballos para los jinetes y carros para los conductores y luchemos contra ellos en la llanura. Esta vez, sin duda, los derrotaremos. Al rey le agradó el consejo y lo hizo así. Al comienzo del año, Ben-Hadad reunió a los arameos y fue a Afec con la intención de atacar a Israel. El ejército israelita se preparó para la guerra y salió a enfrentarlos. Israel acampó frente a los arameos en dos grupos, como dos rebaños de cabritos, mientras que los arameos llenaban la llanura. El hombre de Dios llevó este mensaje al rey de Israel: así dice el Eterno, como los arameos dicen que el Eterno es un Dios de los montes y no de las llanuras, entregaré en tus manos a este poderoso ejército. Entonces sabrás que yo soy el Eterno. Durante 7 días, los dos ejércitos permanecieron acampados uno frente al otro. Al séptimo día comenzó la batalla. Los israelitas mataron en un solo día a 100,000 soldados de infantería aramea. El resto del ejército huyó a Afec. Pero el muro de la ciudad se derrumbó y mató a 27,000 de ellos. Ben-Hadad escapó a la ciudad y se escondió. Sus consejeros dijeron: sabemos que los reyes de Israel son bondadosos. Vistámonos de cilicio, llevemos una bandera blanca como señal de tregua y presentémonos ante el rey de Israel. Tal vez nos perdone la vida. Así lo hicieron. Se vistieron de cilicio y, llevando una bandera blanca, buscaban al rey de Israel y dijeron: tu siervo Ben-Hadad suplica, por favor, déjame vivir. Acab respondió: ¿están diciendo que aún vive? Sí vive. Lo trataré como a un hermano. Los hombres entendieron esto como una señal de la bondad del rey y repitieron sus palabras: Ben-Hadad es sin duda tu hermano. El rey ordenó: tráiganlo aquí. Fueron a buscar a Ben-Hadad y lo hicieron subir al carro. Ben-Hadad dijo: estoy dispuesto a devolver las ciudades que mi padre tomó de tu padre. Podrás establecer comercio en Damasco como mi padre lo hizo en Seimea. Acab respondió: con un acuerdo, te dejaré ir en paz. Firmaron un tratado y Acab lo dejó marchar.
un hombre que era uno de los profetas. Dijo a otro, golpéame, pero el otro se negó. Entonces el profeta dijo, ¿cómo no obedeciste la orden del Eterno? Un león te atacará en cuanto te vayas. Y así sucedió, cuando el hombre se fue. Un león lo atacó, el profeta dijo a otro, golpéame. El hombre lo golpeó con fuerza, haciéndole sangrar el rostro. Entonces el profeta se fue al borde del camino y esperó al rey con el rostro cubierto. Poco después el rey pasó. Y el profeta gritó, cuando yo estaba en medio de la batalla, un hombre vino y me entregó un prisionero y me dijo, cuida la vida de este hombre. Si no aparece después, morirás tú, pero me distraje con otras cosas y cuando me di cuenta, el prisionero había desaparecido, el rey de Israel dijo, tú mismo has dictado tu sentencia. Entonces el profeta se quitó el velo del rostro y el rey lo reconoció. El profeta le dijo al rey, así dice el Eterno, por haber dejado libre al hombre que yo había determinado que muriera, pagarás con tu vida. Y tu pueblo será destruido en lugar del suyo. El rey regresó a su casa indignado y llegó a Seimea profundamente molesto. Después de eso, sucedió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Seimea. Un día, Acab le dijo a Nabot, dame tu viña para convertirla en huerto. Ya que está al lado de mi palacio, te daré a cambio una viña mucho mejor, si lo prefieres. Te pagaré su valor en dinero, pero Nabot respondió a Acab, que el Eterno me libre de vender la herencia de mi familia. Acab regresó a casa molesto y resentido por la respuesta de Nabot, nunca te entregaré la herencia de mi familia. Se acostó en la cama. Volvió el rostro y no quiso comer. Entonces su esposa Jezabel le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Sin ganas de comer? Él respondió, hablé con Nabot de Jezreel y le pedí, dame tu viña. Te pagaré lo que vale o te daré otra viña a cambio. Pero él me dijo, no te entregaré mi viña. Jezabel le dijo, ¿y tú eres el rey de Israel o no? Levántate, come y anímate. Yo me encargaré de conseguirte la viña de Nabot. Entonces ella escribió cartas a los ancianos y a los jefes de la ciudad de Nabot. Las firmó con el nombre del rey y les puso el sello real. En las cartas escribió, proclamen un día de ayuno y sienten a Nabot en un lugar destacado. Pongan frente a él a dos hombres malvados para que lo acusen diciendo, has blasfemado contra Dios y contra el rey, luego sáquenlo fuera de la ciudad y apedréenlo hasta que muera. Los hombres influyentes de la ciudad hicieron tal como Jezabel había ordenado en las cartas. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en un lugar de honor. Entonces los dos hombres malvados se presentaron y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado contra Dios y contra él. Rey lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Cuando Jezabel supo que Nabot había sido apedreado y había muerto, le dijo a Acab, levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la viña que él se negó a venderte. Nabot ya no vive. Está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, bajó para tomar posesión de la viña. Entonces vino la palabra del Eterno a Elías el Tisbita, diciendo, levántate y ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Seimea, ahora mismo está en la viña de Nabot. ¿A dónde ha ido para tomar posesión de ella? Dile, así dice el Eterno, no has asesinado y además robado. Y dile también, así dice el Eterno, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado? ¿Enemigo mío? Elías respondió, sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Por eso, dice el Eterno, traeré mal sobre ti y barreré a todos tus descendientes, exterminaré a todo varón de la casa de Acab, tanto esclavo como libre en Israel. Haré con tu casa lo mismo que hice con la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la casa de Baasa, hijo de Ahías. Porque provocaste mi ira, hiciste pecar a Israel. Y acerca de Jezabel, dice el Eterno, los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. A todo el que pertenezca a la casa de Acab y muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Instigado por su esposa Jezabel, actuó de la manera más abominable, yendo tras los ídolos como los amorreos, a quienes el Eterno había expulsado delante de los hijos de Israel. Cuando acabó yo estas palabras, rasgó sus vestidos. Se cubrió de cilicio y ayunó, dormía con cilicio y andaba humillado. Entonces el Eterno dijo a Elías el Tisbita, ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Después de eso, sucedió que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Seimea. Un día, Acab le dijo a Nabot, dame tu viña para convertirla en huerto. Ya que está al lado de mi palacio, te daré a cambio una viña mucho mejor, si lo prefieres. Te pagaré su valor en dinero, pero Nabot respondió a Acab, que el Eterno me libre de vender la herencia de mi familia. Acab regresó a casa molesto y resentido por la respuesta de Nabot, nunca te entregaré la herencia de mi familia. Se acostó en la cama. Volvió el rostro y no quiso comer. Entonces su esposa Jezabel le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Sin ganas de comer? Él respondió, hablé con Nabot de Jezreel y le pedí, dame tu viña. Te pagaré lo que vale o te daré otra viña a cambio. Pero él me dijo, no te entregaré mi viña. Jezabel le dijo, ¿y tú eres el rey de Israel o no?
levántate, come y anímate. Yo me encargaré de conseguirte la viña de Nabot. Entonces ella escribió cartas a los ancianos y a los jefes de la ciudad de Nabot, las firmó con el nombre del rey y les puso el sello real. En las cartas escribió: proclamen un día de ayuno y sienten a Nabot en un lugar destacado. Pongan frente a él a 2 hombres malvados para que lo acusen diciendo: has blasfemado contra Dios y contra el rey. Luego sáquenlo fuera de la ciudad y apedréenlo hasta que muera. Los hombres influyentes de la ciudad hicieron tal como Jezabel había ordenado en las cartas. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en un lugar de honor. Entonces los 2 hombres malvados se presentaron y lo acusaron delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado contra Dios y contra él. Rey lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Cuando Jezabel supo que Nabot había sido apedreado y había muerto, le dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la viña que él se negó a venderte. Nabot ya no vive. Está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, bajó para tomar posesión de la viña. Entonces vino la palabra del Eterno a Elías el Tisbita, diciendo: levántate y ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Seimeía. Ahora mismo está en la viña de Nabot. ¿A dónde ha ido para tomar posesión de ella? Dile: así dice el Eterno, no has asesinado y además robado. Y dile también: así dice el Eterno, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Acab dijo a Elías: me has encontrado, enemigo mío. Elías respondió: sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Por eso, dice el Eterno, traeré mal sobre ti y barreré a todos tus descendientes, exterminaré a todo varón de la casa de Acab, tanto esclavo como libre en Israel. Haré con tu casa lo mismo que hice con la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la casa de Baasa, hijo de Ahías, porque provocaste mi ira y hiciste pecar a Israel. Y acerca de Jezabel, dice el Eterno, los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. A todo el que pertenezca a la casa de Acab y muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Instigado por su esposa Jezabel, actuó de la manera más abominable, yendo tras los ídolos como los amorreos, a quienes el Eterno había expulsado delante de los hijos de Israel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y ayunó, dormía con cilicio y andaba humillado. Entonces el Eterno dijo a Elías el Tisbita: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.